Hola a todos. ¿Alguna vez has creído que las personas que se aman de verdad, aunque pasen por tormentas, pérdidas o malentendidos que parecen imposibles de reparar, al final siempre vuelven a encontrarse? La historia de Tieu-Nu y Truong es una prueba de ello. Después de tantos años separados, cuando los recuerdos parecían haberse desvanecido, el destino los reunió una vez más. Pero, ¿será esto realmente verdad? ¿O solo un sueño que ambos intentan aferrarse a no perder? ¿Hacia dónde irá su amor cuando entre ellos ya no solo existe la distancia, sino también secretos que nunca fueron revelados? ¿La felicidad sonreirá de verdad a Tieu-Nu y Truong o todo será solo un sueño frágil? Un hermoso instante en medio de la dura realidad de la vida. Acompáñame para no perderte los momentos más intensos y conmovedores de esta historia de amor entre Truong y Tieu-Nu, donde el corazón habla y el destino se escribe con lágrimas, fe y amor sincero. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra y el rocío aún cubría las puntas de la hierba, Tieu-Nu ya estaba despierta. Todo a su alrededor seguía en calma como cada día: la pequeña casa con techo de hojas, el camino de tierra manchado de humedad y el campo de berenjenas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En aquel lugar, las gotas de rocío descansaban sobre cada fruto reflejando la débil luz del amanecer. Tomó su viejo cesto de bambú y caminó entre los surcos del campo que tan bien conocía. Sus pasos eran ligeros como el viento mezclándose con el canto de los pájaros al comenzar el día. Las berenjenas maduras brillaban bajo el sol, y las manos de Tieu-Nu las tocaban con suavidad, con el mismo cuidado con que se sostiene algo valioso. Cada fruto que colocaba en el cesto no era solo una cosecha, sino también el reflejo de su esfuerzo y del aliento de su vida cotidiana. Poco después, el cesto estaba lleno. Tieu-Nu se detuvo, se secó el sudor de la frente. El sol ya empezaba a calentar con fuerza, pero en sus ojos seguía brillando la serenidad. Colgó el cesto sobre su hombro y comenzó a caminar hacia el mercado del pueblo. El camino no era largo, pero ese día se sentía diferente. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Un comienzo o un final, nadie lo sabía. Solo el sonido de sus pasos acompañaba al viento y al susurro de las hojas, formando un ritmo lento y melancólico. Al llegar al mercado, la escena frente a ella parecía una pintura viva. Las voces que se llamaban unas a otras, las risas, los regateos, todo se mezclaba en una sinfonía de la vida diaria. En medio de aquel bullicio, Tieu-Nu mantenía su calma habitual. Sus ojos claros buscaban en silencio un pequeño lugar donde sentarse. Se acomodó y colocó el cesto de berenjenas frente a ella. Cada fruto estaba ordenado con cuidado brillante y de un violeta intenso bajo el sol. Sus manos se movían con destreza, pero su mirada se perdía a lo lejos, como buscando algo más allá de los puestos, más allá del ruido apresurado. Quizás un recuerdo o una persona. Pronto los transeúntes empezaron a fijarse en su puesto. Todos admiraban la frescura de las berenjenas y en poco tiempo los compradores se agolparon a su alrededor. Tieu-Nu sonreía con dulzura, agradecía con una leve inclinación de cabeza, pero dentro de ella crecía un vacío silencioso difícil de nombrar. Las primeras monedas pasaban de mano en mano, acompañadas de cumplidos amables. Pero para Tieu-Nu todo parecía difuminarse como un sueño breve. Seguía trabajando, seguía sonriendo, aunque aquella sonrisa parecía solo un velo que cubría algo más profundo, quizás soledad, quizás una nostalgia sin nombre o una espera sin final. A medida que el sol subía en el cielo, los cestos se vaciaban uno tras otro. La gente venía y se iba, el bullicio se apagaba poco a poco. Solo quedaba Tieu-Nu mirando cómo las gotas de sudor caían sobre la tierra mezclándose con el polvo del tiempo. Finalmente el último cesto quedó vacío. Había vendido todo más rápido que de costumbre.
Pero en ese instante, en lugar de alegría, sintió algo extraño. Entre la multitud, sus ojos se cruzaron fugazmente con una mirada desconocida pero inquietantemente familiar. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Una sombra del pasado? ¿O solo una ilusión creada por la añoranza? No quiso creer lo que había visto. Todo ocurrió en un instante, pero bastó para alterar el ritmo de su corazón. Tieu Nu apretó las manos y bajó la cabeza recogiendo el cesto vacío con rapidez. El amanecer se había convertido en mediodía y el sol caía implacable. Tieu Nu dejó el mercado caminando despacio por el mismo camino de siempre, pero ahora cada paso llevaba el eco de una emoción contenida, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que su corazón acababa de presentir. Ella no sabía que en algún lugar del pueblo Trong, el hombre al que una vez amó profundamente también había regresado después de muchos años. Los caminos de ambos poco a poco estaban volviendo a cruzarse. Tieu Nu siguió caminando, el viento moviendo suavemente su cabello, el cesto vacío balanceándose a su paso. Entre el canto de las cigarras y el aroma del campo, el cielo parecía un poco más claro, o quizás era su corazón temblando con la suave esperanza de un nuevo comienzo. Después de vender todas las berenjenas en el mercado, Tieu Nu caminó en silencio por el camino familiar de regreso a casa. Aquel sendero, aunque lo había recorrido tantas veces, se sentía diferente ese día. El viento soplaba suavemente entre los árboles del borde del camino, y el susurro de las hojas parecía esconder palabras imposibles de descifrar. El sol se deslizaba tras los bambúes dejando un tono dorado que se filtraba sobre los tejados y la hierba. Los pasos de Tieu Nu eran lentos, cansados, pero sin pesadez. Cada paso seguía el ritmo tranquilo de su corazón pausado, constante, pero lleno de una espera silenciosa. Quizás ella misma no sabía qué era lo que esperaba. Una persona, un recuerdo, o simplemente la paz que alguna vez había perdido. Al llegar a casa, dejó el cesto vacío en el porche, se sentó en la vieja silla de madera y miró hacia el patio bañado por la luz del sol. El olor a berenjena aún permanecía en sus manos, mezclado con el aroma del heno seco y la brisa de la tarde, creando un perfume familiar y nostálgico. Todo parecía tranquilo de nuevo, pero dentro de ella crecía una sensación difícil de explicar, una mezcla de alivio y de inquietud. El tiempo pasó en silencio. El viento movía suavemente las paredes de bambú y la última luz del atardecer teñía su cabello con un brillo anaranjado. Entonces, en medio de aquella calma, un sonido interrumpió el momento, el ruido de unas ruedas rodando sobre el camino de grava. Tieu Nu se estremeció. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Una figura se acercaba, alta, silenciosa, familiar y lejana a la vez. Su corazón se detuvo por un instante. Esa sensación la conocía bien. Solo una persona podía hacerla temblar así. Aquella persona a quien había buscado durante tantos días, aquella a quien todavía llamaba en sus sueños. Chung. Él estaba allí de verdad bajo la luz dorada del atardecer, entre el polvo que levantaba el viento, la misma forma de caminar, la misma maleta vieja y esa mirada profunda llena de melancolía. En ese instante todo lo que Tieu Nu había intentado olvidar volvió como una ola. Cada recuerdo, cada espera, cada noche junto a la lámpara pensando en él. Todo regresó de golpe desbordando su corazón. Se levantó de golpe. Su corazón latía con fuerza, todo su cuerpo temblaba de emoción, y sin decir una sola palabra corrió hacia él rápido, como si temiera que si tardaba un segundo más, aquella imagen se desvanecería otra vez como en sus sueños. Cuando Tieu Nu lo abrazó, el mundo pareció detenerse. No había viento, no había sol, solo dos almas que alguna vez se perdieron y ahora volvían a encontrarse. Las lágrimas corrieron por su rostro empapando el hombro de Trong. Eran lágrimas que ya no dolían, sino que liberaban toda la espera contenida. El tiempo se detuvo en ese momento. En el pequeño porche bajo el resplandor del atardecer, dos personas se reencontraban sin palabras, solo con el ritmo compartido de sus corazones. Después de un largo silencio se sentaron juntos. Tieu Nu lo miró con los ojos aún húmedos pero llenos de luz.
Trung permanecía callado, pero en su silencio había 1000 cosas no dichas, recuerdos, culpas, añoranzas. Todo se disolvía lentamente en la calidez de aquella tarde. No hacía falta preguntar nada, solo permanecieron allí quietos. El viento soplaba entre las hojas del techo, los pájaros regresaban a sus nidos, los insectos comenzaban a cantar. Todo el entorno los envolvía con una ternura y una paz extraña. Y en medio de aquella luz dorada, Tiaonu sintió algo distinto. Tal vez era la paz, esa paz que había buscado toda su juventud. A su lado, junto a Trung, ya no sentía miedo ni soledad. Todo el dolor parecía desvanecerse, dejando solo una felicidad sencilla pero profunda. La pequeña casa parecía brillar. La luz del ocaso entraba por la ventana, iluminando sus rostros, 2 personas que se habían perdido en la vida y que ahora volvían a estar juntas como si nunca hubieran estado separadas. En ese instante no hacían falta promesas ni deseos, solo bastaba con estar juntos. Eso era suficiente. Todo parecía haberse detenido en aquel instante donde Tiaonu y Trung estaban sentados juntos en el porche, envueltos en la calma. La luz suave del atardecer cubría sus rostros, dibujando una escena de felicidad que parecía eterna. Ya no había dolor ni distancia, solo 2 almas que se habían encontrado después de tantos años de separación. Pero entonces, en un instante frágil, todo se rompió. Tiaonu se sobresaltó. Un resplandor frío llenó la pequeña habitación. Ya no había porche ni viento ni la silueta de Trung frente a ella. Solo quedaba el techo silencioso y una cortina moviéndose levemente con la brisa de la mañana. Se incorporó despacio. Su corazón latía con fuerza, su respiración desordenada. El sudor cubría su frente y luego una lágrima cayó. Todo lo que acababa de vivir no era más que un sueño demasiado real, demasiado hermoso, que la había hecho olvidar la frontera entre la memoria y la realidad. A su lado, su pequeño hijo dormía profundamente, su rostro tranquilo, sus labios esbozando una leve sonrisa en sueños. Tiaonu lo miró en silencio con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento su corazón se encogió. Una mitad de su felicidad seguía allí, era su hijo, la vida que había logrado conservar. Pero la otra mitad se había quedado atrapada para siempre en aquel sueño donde estaba Trung, sus brazos, su sonrisa y todo aquello que ya no podía alcanzar. Tiaonu permaneció quieta mientras la luz del amanecer se extendía por toda la habitación. El sueño se desvanecía, dejando solo el eco de un amor perdido. Se enjugó las lágrimas con suavidad, pero cuanto más lo intentaba, más seguían cayendo. Aquel sueño quizás era el último regalo que el destino le había concedido para recordarle que, aunque el tiempo pase, hay personas y recuerdos que viven para siempre en el corazón como una llama que nunca se apaga.